tu vida. Ok, bueno, vamos a iniciar ya el día de hoy con esta enseñanza y vamos a empezar ya. Muy bien, vamos a leer, quiero que abramos nuestra Biblia en San Juan, capítulo 14, versículo 16. Y dice así, San Juan 14, versículo 16. Quiero decirles que el Espíritu Santo se le conoce por el nombre del Paracleto. ¿Y qué es el Paracleto? El Paracleto es un consolador, es alguien que nos da fuerza, es alguien que nos acompaña. Ese es el Espíritu Santo. Es la tercera persona. En la tercera persona, acuérdense que está de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un abogado, es una ayuda. Esto se utiliza mucho voy a hablar un poquito con ese término en psicología, cuando de pronto tú ves a alguien que no encuentra ayuda, siempre normalmente le dices, busca un círculo de ayuda o busca a alguien que te pueda ayudar. Quiero decirles que nosotros, la gran diferencia que tenemos es que nosotros sí tenemos un amigo, un consolador, un abogado, alguien que permanece y está con nosotros. Y de eso habla este versículo de Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Fíjense qué hermoso versículo. Quiero decirles que el Espíritu Santo se manifiesta a diario en nuestra vida. Y esto me recordó cuando estábamos haciendo el tema con el pastor. La primera vez que yo sentía al Espíritu Santo siendo una ayuda. Recuerdo que cuando era niña, junto con mi mamá y mi hermana, fuimos a visitar a mi abuelita. Ella vivía en la Ciudad de México y nosotros vivíamos en el Estado de México. Entonces se nos hizo noche y teníamos que bajar y caminar todavía un tramo para poder llegar a nuestra casa. Éramos 3 mujeres y entonces en ese momento pues íbamos con el miedo de que no nos pudiera pasar algo. Íbamos caminando cuando de pronto nos sale un perro, de esos perros callejeros, pero peligrosos. No sé si a usted le ha pasado que de pronto siempre en la cuadra o en la colonia hay un perro que todo el mundo le tiene miedo. Bueno, a ese perro le decían el Sansón porque era un perro temible y como ya era muy noche, eran creo que pasadas de las 12:30, casi cerca de la 1, pues el perro sale con toda la fuerza y venía en contra de nosotros. Entonces en ese momento yo era una niña, tenía como unos 10 años, yo creo aproximadamente. Empiezo a clamar, pero así a voz en cuello, la sangre de Cristo tiene poder, hay poder en el nombre de Cristo. Pero de pronto, en lugar de estar diciendo palabras que yo sabía, de pronto mi boca empieza a cambiar y en ese momento yo no sabía, empiezo a hablar en lenguas. Entonces el perro lo que hizo, venía ya muy cerca, y el perro lo que hizo, empezó a hacer esto, empezó a llorar y que se da la vuelta y que se va. Mi mamá, que ya me dice, hija, empezaste a hablar en lenguas, y el perro se fue porque el Espíritu Santo estaba con nosotros. En ese momento yo no percibía lo que estaba sucediendo, pero eso se quedó grabado y hoy que ya soy adulta, entiendo que el Espíritu Santo nos puede ayudar en momentos de peligro. Por eso dice la Biblia, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hoy, ¿cuántos de ustedes tienen al Espíritu de Dios morando en ustedes? Y es que aquí hay 2 cosas. Dice, estará con ustedes y morará dentro de ustedes. Estar, esto es estar. Pero morar dentro es esto. El agua está dentro. Yo puedo estar con, pero estar dentro
es esto. Todos los creyentes están con, pero el bautismo en el Espíritu Santo, recibir el poder del Espíritu Santo, habla de que el Espíritu Santo ya no está así, sino está dentro de mí. Entonces, por eso es muy importante tener al Espíritu dentro de nosotros, al Espíritu de Dios. Por eso dice, mora con ustedes y estará en ustedes. Y bueno, dice la Escritura en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ayudarnos. ¿Pero cómo? Con poder. ¿Cómo? Con poder. Diga, poder. Diga, dunamis. Va de nuevo. Diga, poder. Así como, a ver, como que si de veras el Espíritu Santo estuviera en usted, diga, poder. Ahora diga, dunamis. Ahora diga, dinamita. Ahora denle un aplauso al Señor. Quiero decirles para que puedan entender qué significa la palabra dunamis. La palabra dunamis significa una fuerza milagrosa. Fíjense, una fuerza milagrosa, una capacidad explosiva y un potencial divino. O sea, es una fuerza no humana, sino es un dunamis que viene para que puedan entender. ¿Por qué decimos el poder? Porque hay cosas que no podemos hacer en nuestras fuerzas, que se salen de nuestras fuerzas, pero que es cuando Dios a través de su Espíritu Santo nos empodera para hacer lo que nuestras fuerzas y en nuestra capacidad humana no podemos hacer. Muy bien, entonces vamos recapitulando, ya vimos, ya dijo la pastora, dunamis, dinamita, poder. ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? Un poder explosivo, poderoso, sobrenatural, divino. Y ese poder no fluye a menos que estés en comunión con Él, porque muchos no van a experimentar ese poder, sinceramente, a menos que estén en comunión con Él, en unidad con Él. Pastor, yo nunca he experimentado eso. Es bien sencillo, porque no hay comunión, porque ese poder se desencadena de la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres experimentar ese poder? Tienes que tener comunión. Ahora, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Ya dijimos con poder. Pero ahora, ¿qué hace ese poder? Vamos a ver tres cosas. Hace muchas cosas, pero solo vamos a ver tres cosas. Número uno, rompe maldiciones generacionales. Número uno, ¿qué hace ese poder? Rompe maldiciones generacionales. Y vamos a leer lo que dice Joel, capítulo 1, versículo 3. Dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Muy bien. Dice, esto contarán a la siguiente generación, a sus generaciones. Ojo aquí, contarán a las generaciones. Les van a contar cómo salieron de la pobreza, de la escasez, de la falta de abundancia. Les van a contar cómo el poder de Dios los hizo libres, porque el contexto de este texto, donde dice, contarás a las generaciones, contarás, les vas a contar que una vez lo que comió la oruga, lo comió el saltón y lo que quedó lo comió el revoltón. Imagínense, realmente cuando habla ahí de la langosta, es el chapulín. De hecho, fíjense, y aquí hay muchos, tenemos un jardín grande y hace como un año. Por cierto, cuando fuimos por allá por Puruarán, nos bajamos en un donde venden árboles, un huerto donde venden árboles, y yo compré un aguacate y compré varios árboles para ponerlos en la parte de atrás. Pero esa temporada fue de lluvias y tuvimos mucha actividad, mucha actividad. Entonces yo dije, ahí están mis arbolitos y estaba lloviendo y yo bien feliz. Pasa la temporada de lluvias
Y voy a ver mi árbol, pobre árbol, todo pelón, pelón. O sea, era un arbolito, ¿no? Pelón. ¿Sabe qué se lo habían comido? Los chapulines. Pero así, así. Y dije, ¿y las hojas? Y de hecho hasta lo estaba buscando y dije, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde está? Ya yo buscándolo. Bueno, se lo habían comido todo, nomás la varita así medio, la dejaron así medio pelona. Y eran esos malvados chapulines. Y eso es de lo que habla la Biblia. Lo que comió la oruga, que no son 4 diferentes, es el mismo, pero en diferentes etapas. Entonces, ahí aprendí algo. Tú tienes que tener cuidado cuando hay plagas y cuando algo se está comiendo tu cosecha. Porque hay familias que no salen de que sus cosechas siempre las pierden. Siempre. O viene un robo, o viene un accidente, o viene algo que te roba. Eso es la oruga, ese es el saltón y ese es el revoltón. Y todos en momentos determinados de la vida pasamos por esas etapas donde el enemigo, ¡paz!, se va con todo contra ti. ¿Por qué? Porque una de las estrategias para robarte la paz y la tranquilidad es enviarte a los devoradores. ¿Qué son esos? Devoradores que se comen tu cosecha. Entonces, lo que comió la oruga, lo comió el revoltón, y lo que quedó lo comió el saltón, y luego lo comió la langosta. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Rompe esas maldiciones generacionales, porque muchos van caminando o vamos caminando con ese tipo de situaciones y de repente hasta se hacen manifiestas. Hace muchos años, de hecho cuando recién nos casamos con la pastora, vivíamos en una colonia, pues como todos iniciamos, o no todos, pero muchos iniciamos muy desde abajo, y en esa colonia se soltó una plaguita de ratoncitos. Entonces, teníamos ahí recién casados unos ratones ahí que se habían metido a la casa. Y yo soy miedoso para esos animales. Mire, víboras, cucarachas, otro tipo de insectos, etcétera, no tengo problema. Pero lo que son ratas y ratones, ahí sí le huyo. Entonces, se nos habían metido a la casa y eran varios, ya sí, ¿qué pasa aquí? Yo como soy muy así, dije, no, estos se van porque se van, y me puse toda la noche a orar y me levanté así y levanté mi mano y les dije, dice la Biblia que lo que maldigamos será maldito. Y dije, y como esto no proviene de Dios, sean malditos ratones. Me fui a dormir bien tranquilo y al otro día amanecieron muertos muertos así. Y yo, ¡oh, wow! Entonces, ¿qué he aprendido? ¿Qué comía Juan el Bautista? ¿Qué comía Juan el Bautista? Miel y langostas. Lo que comió la oruga, lo comió la langosta. ¿Qué hacen los verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios? Se tragan a las langostas. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Comía miel? Porque eso es la palabra. Se lo comían con la palabra. Los verdaderos hombres de Dios rompen los espíritus de escasez y de miseria por el Espíritu Santo. Y creo que eso es algo que debemos entender. Por eso estamos aquí, porque las historias se quieren repetir en nuestra vida. La historia de adicción, la historia de pobreza, la historia de rechazo, la historia de abandono. ¿Por qué el diablo constantemente está atacando nuestra vida? No vas a lograrlo, no vas a poder, no vas a avanzar. Nos envía embistes, lo que justo decíamos, los chapulines, los saltones, porque se quiere volver a repetir en una generación.
Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te ayuda para que tú puedas detener las historias de maldiciones generacionales. Quiero volvértelo a repetir. Tú, diga conmigo, yo soy el instrumento de Dios para no repetir las historias de maldición. Eso está fuerte, porque cuando tú entiendes que tu lucha es una lucha diaria y que el Espíritu Santo te empodera, porque mire, hay veces que el diablo va a querer volver a repetir. Cuando yo me casé con el pastor, yo tenía algo bien claro en mi mente. En mi generación no se va a repetir el divorcio. No se va a repetir el divorcio. ¿Ha sido fácil el matrimonio? No. Hemos tenido que pasar por momentos difíciles, claro. Ha habido momentos en los cuales ya a veces no nos soportamos, claro, porque somos Pero seres humanos. No, a veces sí, ¿eh? Sí, pues A somos veces seres sí. humanos. A Pero, veces sí. ¿qué quiero decirte? Algo que tengo claro es que la historia no se va a repetir en mi familia. ¿Y es una lucha diaria? Sí. ¿Cuál es la historia que se quiere repetir en ti? A lo mejor en algunos es el alcoholismo. ¿Por qué nosotros tanto decimos, tengan cuidado con el alcohol? Porque son historias familiares, pónganse a pensar. Vienen desde los tatarabuelos, abuelos, maldiciones, pobrezas. Y si tú como hijo de Dios no tienes el poder del Espíritu Santo para tomar el control y decir, no más. Yo no quiero que se repita ahora en mis hijos ni en mis generaciones, pero uno de la familia tiene que empoderarse y decir, esta es una guerra y no va a poder pasar. Es como cuando tú estás, a lo mejor nosotros somos pequeños, pero somos poderosos en Dios. Y eso es lo que oramos todos los días. Dios, que no toque nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra familia. Hoy el diablo normalmente siempre va a querer atacar tu familia, que las historias se repitan. ¿Cómo quieres terminar tu historia? Porque eso es romper verdaderamente las maldiciones familiares. Y cuando tú eres un siervo, un hombre de Dios, vas a romper en otros las maldiciones. Por eso hay mucha gente aquí que al estar aquí ha prosperado. ¿Por qué? Porque nosotros creemos no en la prosperidad sin sentido, sino en la prosperidad con propósito. No buscamos la prosperidad como un medio para nosotros, porque algo que necesitas para que el Espíritu Santo te pone para romper maldiciones, ¿sabes qué es? Dejar de ser egoísta. Va de nuevo. ¿Cómo se rompen las maldiciones generacionales? Cuando dejas de ser egoísta. El Espíritu Santo dice, deja de ser egoísta. Ya no pienses en ti, piensa en tu generación. No, pues si a mí me hay cosas que dice la pastora, ay, a veces se molesta uno y se enoja y a veces uno no se tolera, pero por humildad decimos no, pero esto hay que seguir, vamos a solucionarlo y vamos a seguir, vamos a mejorar y vamos a seguir, porque no pensamos en nosotros, sino pensamos en nuestros hijos. Y hay gente que es muy egoísta y solo piensa en sí mismo. No quiero romper una maldición generacional de finanzas. ¿Por qué? Porque para que se rompa tienes que dar, no hay otra. No, ¿cómo? No, pues ¿cómo voy a dar? Para que se rompa una maldición de divorcio, pues tienes que aprender a aceptar tus errores y a decir, bueno, pues tienes razón, a lo mejor no me gusta lo que me dices, pero tienes razón, y se rompe. Porque para que se rompa una maldición generacional, el Espíritu Santo te ayuda a lidiar con el egoísmo y hacerte ver que no se trata de ti, sino se trata de una generación para Dios, y que cambien las cosas para tus hijos, porque tú eres la extensión de tus hijos y tus hijos tienen que experimentar algo diferente. No se trata solo de nosotros, sino se trata de lo nuevo que Dios está haciendo para la siguiente generación. La obra no acaba contigo, no acaba conmigo, continúa con tu generación. Y eso se necesita mucha
humildad como fruto del Espíritu Santo. Y creo que si hay cosas con las cuales tú estás luchando, sigue luchando, porque mientras vivamos vamos a seguir luchando con cosas que hay que vencer. Ese es el segundo punto que queremos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vence el temor, porque el temor se va a presentar en nuestra vida haciéndonos creer escenarios que no son de Dios. Y queremos leerles lo que dice Primera de Timoteo. Sí, solo para pasar ya ahí, solo porque el Espíritu Santo hace eso, cerrando lo de las generaciones, porque versículos más abajo dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Porque una manifestación de que hay un proceso de rompimiento es que viene un derramamiento. La promesa de la visitación del Espíritu Santo está abajo de lo que acabamos de leer de Joel, en el capítulo 2 de Joel. Entonces, por eso el Espíritu Santo rompe maldiciones generacionales. Número 2, ahora sí, vamos a lo que dice la pastora. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Rompe el temor. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto está en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Por qué el temor va a querernos detener? Porque el temor, algo muy importante es esto: distorsiona la verdad. Fíjense, el temor, ¿qué va a hacer? Va a distorsionar la verdad. Lo hablábamos hace 8 días. Hoy en día la verdad está quedando atrás, porque la verdad es manejada en los medios, la verdad es bombardeada con los jóvenes, la verdad es distorsionada. ¿Y qué quiere hacer el temor? Distorsionar nuestros pensamientos, alimentar la ansiedad. Hoy en día hay una enfermedad terrible que es la ansiedad. Toda la gente, no toda, pero hay mucha gente que sufre de ansiedad porque el temor trae ansiedad. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Trae valentía, claridad mental. Para poder entender qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos que aclarar lo que la palabra de Dios dice. A nosotros no nos rige lo que el mundo dice, sino lo que dice su palabra. Porque por eso es tan importante leer lo que dice la Biblia, porque la Biblia trae claridad a nuestra vida, porque es la verdad absoluta de lo que Dios habla para nosotros. Porque el temor siempre nos va a querer paralizar y traernos ansiedad. El temor puede ser al futuro. ¿Cuántos no han pensado, ¿y si me muero? ¿Cuántos no han pensado, ¿y qué voy a hacer de viejito? ¿Cuántos no han pensado, ¿y si me divorcio? ¿Cuántos no han pensado, ¿y si me enfermo? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? A muchos el enemigo puede llegar a atacarnos en las noches y traernos ansiedad y desesperación. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Será que nos va a ir bien? ¿Será que me van a contratar? ¿Será que no me voy a enfermar? ¿Será? Y tenemos miedos y miedos y miedos y miedos. Y ahora, como decía el Chapulín, ¿verdad? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Porque la verdad, si usted está pensando en algún gobierno que un día lo va a ayudar, perdóneme, pero se va a quedar esperando. Y el que sea, todos son, muchos están llenos de corrupción, de miseria, de muchos gobiernos están llenos. No puede confiar en el gobierno. Las personas fallamos, nos equivocamos, entonces tampoco puede confiar en una persona. Las cosas cambian, un día están y al otro día ya no están. Mire, si Trump y fulano se agarraron,
se daban besos y bueno, digo, eran muy amigos y no se confunda. Eso, ahí sí yo no sé, pero se amaban y se querían y ahorita ya están peleados. ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces, ¿en qué puede confiar? ¿En qué puede confiar? ¿En quién puede confiar? ¿Y a poco no? Humanamente eso da miedo. Pero ¿en quién puedes confiar? En la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, que te empodera y te ayuda a caminar sin temor, porque te dice: yo me levanto en las mañanas a veces también pensando muchas cosas. ¿Usted cree que yo no lucho contra muchos temores? Miles. Pero me levanto en la mañana y oro y oigo la voz del Espíritu Santo que me dice: sigue caminando porque todo estará bien, porque yo estoy contigo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, siempre estaré a tu lado, guardaré a tus hijos, tengo un propósito para tu vida, tengo un propósito para renuevo, cada vida está guardada en mi presencia, sigue adelante. Y como oigo la voz del Espíritu Santo, eso me hace caminar y me hace seguir y me hace confiar y me hace ir hacia adelante. Y de repente a veces Dios te da una palabra para ti y dices: wow, no, seguiré, le voy a seguir. Pero ¿qué pasa cuando te ahogas y no oyes la voz de Dios y solo oyes la voz del diablo? Mátate, te voy a destruir, no va a acontecer nada, no vas a prosperar, y oyes la voz del diablo. Y muchos están deprimidos, otros están desanimados y otros ya están como sin fe. Así como, bueno, pues ya, si Dios quiere. Entonces, ¿cómo puedes vivir así? Pero eso es culpa tuya, porque el Espíritu de Dios está para el que quiera. Ese es el poder que rompe el temor, la revelación. ¿Qué rompe el temor? La revelación de Dios y su propósito a tu vida. Levante su mano derecha y reciba estas palabras. Cierre sus ojos. Todo estará bien en el precioso nombre de Jesús. Plaga no tocará tu morada. Caminarás y no te desviarás ni a la derecha ni a la izquierda. El Espíritu Santo caminará contigo porque recibirás poder. Dios está a tu lado como poderoso gigante. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Dios te bendecirá porque Él prometió: bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir. Nada te hará falta, porque dile al justo que le irá bien. Y estarás seguro y estarás en paz, guardado en la palabra de Dios. Amén. Si lo cree, denle un aplauso al Señor. Así habla el Espíritu de Dios. Así habla. Entonces rompe el temor. Ya vimos, rompe maldiciones generacionales, rompe el temor y vamos a lo último. Y lo último es para guiarnos a toda verdad y para poder predicar el Evangelio. Y esto está en Juan capítulo 16, versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y en Hechos capítulo 1, tomando nuevamente el versículo, dice: y me seréis testigos en toda Jerusalén y en toda la tierra. ¿Qué está diciendo? Fíjense, cuando venga el Espíritu nos guiará, porque el Espíritu de Dios quiere guiarnos a toda verdad, pero la pregunta es: ¿cuál verdad? Cuando nosotros entendemos que hay una verdad que es la nuestra, ¿contra qué estamos luchando? Porque muchas veces la gente no sabe contra qué lucha, cómo se llama el enemigo. Tú tienes que identificar cuáles tus temores, tus miedos, las situaciones con las que luchas, que es lo que estuvimos hablando. ¿Cuáles son las maldiciones generacionales que te persiguen y que tienes que estar luchando e identificar
para saber que esa es tu lucha. Por eso nosotros no estamos luchando por todo, estamos luchando por algo en específico o por cosas en específico. Y número 3, dice para guiarnos a toda verdad. Cuando identificamos nuestra verdad, entonces la verdad del Espíritu de Dios viene sobre de nosotros para podernos empoderar. Por eso tú no puedes decir, estoy solo. No puedes decir de verdad como hijo de Dios, estoy solo, porque es como que si el Espíritu Santo está aquí al lado de ti y está al lado y tú dices, estoy solo, y el Espíritu Santo dice, ¿y yo quién soy? Yo estoy aquí, te quiero ayudar, te quiero consolar, te quiero guiar, pero no entendemos que el Espíritu Santo quiere ayudarnos porque no nos conectamos. Es como el ejemplo del teléfono. Si a usted se le va a descargar el teléfono, ¿qué hace? Corre a buscar a dónde se enchufa para no perder comunicación. Todos los días nosotros oramos porque a través de la oración es la manera en la cual nos conectamos con el Espíritu Santo. Habría menos confusión, menos dolor, menos situaciones que suceden en nuestra vida si nosotros todos los días hiciéramos esta simple oración. Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Dame sabiduría. ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a pensar? ¿Y cómo me voy a dirigir? Recuerda esta oración pequeña. Espíritu Santo, guíame qué voy a hacer el día de hoy. Porque entonces el Espíritu de Dios de verdad que te va a hablar y te va a dirigir. Eso es conocer la verdad de la palabra de Dios. ¿Dónde está el poder? En la guianza. Por eso los cristianos nos equivocamos mucho, porque el Espíritu de Dios no nos guía. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu descendió, el Espíritu de Dios descendió sobre las personas. Y miren cómo los empezó a guiar. Miren, fíjense cómo te guía el Espíritu Santo. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas ofrendas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este era un centurión romano, este no era judío y solo tenía una cercanía con Dios, no era judío, él no sabía de Jehová, de Yahvé, no, él no sabía de nada de eso, era un griego o un romano. Entonces dice que él oraba, pero dice, este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Fíjense qué poder de Dios. Entraba un ángel de Dios y le decía, Cornelio. Le empezó a hablar. ¿No les gustaría a ustedes tener este nivel de guianza? Donde los ángeles te hablen, donde el Espíritu de Dios te hable. Pero ¿saben por qué no pasa? Porque saturamos nuestra mente de otras cosas. Muchas cosas hay en nuestra mente y por eso no oímos la voz del Espíritu Santo. Pero el poder está en la guianza del Espíritu. El Espíritu Santo te va a guiar. Tú puedes tomar decisiones como tú quieras y nadie te va a obligar a nada. De ahí que te vaya bien o te vaya mal, quién sabe. Pero si tomas decisiones guiadas por el Espíritu Santo, si tomas decisiones guiadas, te va a ir bien, aunque a veces parezca que las cosas están mal. Ya no voy a leer el texto, pero dice que Pedro estaba orando cuando el Espíritu Santo le habla y le dice, Pedro, baja y vete a la casa de Cornelio, vienen unos hombres a buscarte, no temas ir con ellos porque tengo una obra ahí con Cornelio. El Espíritu Santo guió a Pedro
para dirigirse con Cornelio y a Cornelio para ir a buscar a Pedro. Imagínate dónde está el evangelismo sobrenatural. El evangelismo donde le hablas a alguien y Dios lo toca y Dios lo ministra. Tu familia no se va a salvar por cosas simples. Necesitan el poder del Espíritu Santo. Pero si el poder no está en ti, por eso es que tu familia se sigue resistiendo. Porque el poder no está en ti. Y no está en ti, no porque no quiera, sino porque necesitas tener esa comunión. Y hoy estamos aquí justamente para orar por esto. Por cada uno de ustedes. Entonces queremos dejarles muy claro esto. ¿Para qué nos ayuda el Espíritu Santo? Y quiero leerles esto. El Espíritu Santo es un poder sobrenatural que viene de Dios. Es el consuelo, fíjense, es el consuelo emocional, la sabiduría mental y la dirección para vivir con un propósito eterno. Qué tremendo, esto me impresiona. Es una dirección para vivir con un propósito. ¿Cuánta gente hoy está aquí sentada y no sabe cuál es su propósito? ¿Le has preguntado al Espíritu Santo, cuál es mi propósito, Dios? Yo le pregunto todos los días, de verdad, yo cuando tomo el carro, antes de salir, tomo el carro y le digo, Espíritu Santo, guíame. ¿En qué calle tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Todo el día estoy hablando con Él, preguntándole, aun cuando voy a hacer de comer, le digo, Espíritu Santo, dale sabor a esta comida, que tu sabor seas tú, guíame, dirígeme. Pareciera algo muy simple, pero a veces se nos olvida que el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando vas a tu trabajo le dices, Espíritu Santo, ayúdame. Cuando tienes un problema familiar, Espíritu Santo, ayúdame qué responder y dame control. Porque si hubiera gente que tuviera más el empoderamiento, hoy se habla mucho del empoderamiento, sé poderoso, sé exitoso, sigue estos pasos. Sí, pero esos pasos son humanos y esos pasos muy probablemente nos vamos a equivocar. Nuestro verdadero éxito es ser empoderados por el Espíritu de Dios. ¿Quieres ver milagros sobrenaturales? Pídele al Espíritu Santo que te guíe en tu escuela, en tus estudios, en tus relaciones personales, porque Él no falla. Él nos va a guiar a toda verdad porque el poder del Espíritu de Dios quiere caminar contigo. De verdad, es algo impresionante cuando tú lo empiezas a probar, cuando tú empiezas a decirle, Espíritu de Dios, ayúdame, Él siempre va a guiar tu vida y te va a ayudar a que te equivoques menos, porque a veces hasta te va a decir, aguas, no te juntes con aquel, ten cuidado con esa plática, es ese dolor en el estómago. Yo hay veces que estoy con gente y de pronto hay pláticas que el Espíritu de Dios me dice, vete de aquí. Y yo he aprendido a obedecer. Dios quiere que aprendamos a obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos quieren hoy ser empoderados por el Espíritu de Dios? Amén. Dios tiene mucho que bendecirnos y la bendición, dice la Biblia, en tu gloria seré prosperado. Hace una semana alguien se estaba postulando aquí para juez y nos vimos en unos tacos y ve que fue todo lo de los jueces, todo eso. Y estábamos ahí con la pastora y lo tomé de la mano y le dije a esta persona, le dije, ¿para qué quieres hacer esto que vas a hacer? Y la pensó, me dijo, sí, ya sé, ¿qué me está diciendo, pastor? Y me dijo, para glorificar a Dios. Y le dije, que sea como tu boca ha dicho. Y sentí porque uno no siempre siente, pero entre más conectado estás, sí sientes. Por eso yo, si no siento ahora algo más seguro, ya no hablo, porque también me he equivocado. Pero ahí sí sentí una corriente de electricidad y le dije a la pastora, va a quedar, porque cuando estaba orando por él, y sentí que algo se desprendía de mí. Y ojo, no es porque oré que quedó, es porque Dios en su plan ya tenía algo y nos manda como mensajeros y el Espíritu Santo hace la obra porque de antemano se adelanta. Ya después lo que haga la gente es problema de la gente, pero Dios
sí le habla a las personas. Que a veces la gente se olvida, no se recuerda, les empieza a ir bien y se olvidan. Eso es tema de la gente. Pero lo que Dios hace es genuino y verdadero. Y sí quedó. Y sí quedó. Me dijo pastor, gracias a Dios sí quedé. Entonces, quiero decirles que en su gloria seremos prosperados. Porque lo que viene del cielo tiene un propósito, es eterno y es divino. Así es de que hoy hoy es el día de Pentecostés. Hace 2000 años, un poquito más, 2000 y tantos años, ya es más, 2025 años, descendió el Espíritu Santo y dio inauguración a la iglesia. Hoy estamos celebrando eso. Así es de que tú puedes decidir tener una vida guiada por el Espíritu Santo o una vida sin el Espíritu Santo, y va a ser más complicado. Así es de que hoy vamos a orar por ustedes, los que quieran oración, los que sientan que su vida necesita ser guiada. Vamos a orar por ustedes para que el Señor les guíe, les dirija, les enseñe y tengan una verdadera comunión. Así es de que hoy, si gustan pasar aquí al frente los que quieran oración, vamos a orar. Vamos a entonar un canto y vamos a pedir al Señor su bendición y vamos a pedir su gracia, su favor, que el Espíritu de Dios empieza a orar tú y empieza a hablarle al Espíritu de Dios y empieza a decirle: Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, enséñanos. Espíritu de Dios, guíanos, enséñanos, dirígenos. Y mientras estás así, dile: Espíritu Santo, reconozco que probablemente no te he tomado en cuenta en mis pensamientos, en mi vida. Si eres padre, en la dirección que tienes que dar con tus hijos, porque no son buenos consejos, es la dirección del Espíritu Santo. Como abuelos, como jóvenes, creo que todos necesitamos la dirección. No repitas maldiciones, cambia la historia de tu vida a través del poder del Espíritu de Dios. Y hoy deja que el Espíritu Santo venga, y si empiezas a sentir un calor, que algo viene sobre de ti, déjalo. Hoy el Espíritu Santo se va a mover como Él sabe y como Él quiere sobre de ti. Quiero que hagamos esta oración y que le digas: Espíritu Santo, el día de hoy quiero pedirte que vengas a mi vida. Sé que siempre has estado conmigo desde que recibí a Jesús. Sé que tengo el sello del Espíritu Santo, pero ahora te pido que me bautices con tu Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Que tu Espíritu Santo venga sobre de mí. Bienvenido, bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida. Gracias por bautizarme con nuevas lenguas. Amén. Ahora vamos a orar y así deja, si el Señor va a bautizar a alguien, Él lo va a hacer. Gracias, Jesús. Hoy venimos a poner el aceite como símbolo de la